Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tanda de conferencias del Seminario Cisneros de Historia. La primera de ellas, de la etapa nueva después de la muerte de doña María Ruiz Trapero, esta gran mujer, esta gran señora, esta gran científica. La doctora Ruiz Trapero durante muchísimos años dirigió este seminario y ahora vamos a intentar, siguiendo su huella de la mejor manera posible, pues seguir toda la revista de cuadernos de la historia que esta fundación lleva adelante. Y también este año tenemos distintos momentos de recordatorio especial de personajes en la historia que han sido, siguen siendo importantes para nosotros y de alguna manera tienen en su contexto parte de lo que hoy día nosotros tenemos y vivimos. En este caso, Fernando el Católico. Y yo no quería de ninguna manera que la primera de las conferencias de esta nueva etapa en la que yo presido de alguna forma este seminario no fuera el doctor Gustavo Villapalos, el presidente de esta fundación, el que diera la primera de las conferencias. Sobre todo porque él es una de las personas que tiene una biografía de Fernando el Católico muy importante y muy conocida. Yo quisiera presentar a don Gustavo, todos ustedes lo conocen, por supuesto, y vamos, su bibliografía, tanto nacional como internacional. Todo esto lo voy a obviar hoy, pero voy a decir tres cosas, tres rasgos que me parecen importantes. Quizás a él no le van a gustar, pero para mí lo son. No le van a gustar. Don Gustavo es el catedrático de Historia del Derecho de su universidad, el más antiguo de España. Siendo muy joven, se dedicó desde siempre a la investigación y a la docencia. Y yo quiero recordar, porque yo era muy joven cuando empecé a dirigir la pastoral universitaria de mi diócesis, como entonces en la Universidad Complutense pues teníamos un rector joven que revolucionó el mundo de la universidad con más investigación, con una docencia brillante y con un sentido profundo de lo que la universidad tenía que ser para todos. En segundo lugar, quiero un poco agradecer pues, que don Gustavo, desde la Academia de Jurisprudencia y Legislación, haya colaborado con tanta fortaleza en esta institución tan importante para nuestro país. Y por último, quiero decir, y esto es lo que no le va a gustar y me va a poner después verde, pero como me quiere y me conoce, me puede decir lo que le dé la gana, pues por último yo quiero destacar que en España es la persona de las personas más queridas a nivel universitario, porque después del rey Juan Carlos es quien más doctorados honoris causa tiene. Y no lo digo porque aparezca como alguien especial en esto, lo digo justamente por la colaboración a nivel internacional que se ha tenido desde su universidad y desde esta fundación. Y por último, deciros que, aparte, le hemos pedido que dé esta conferencia por sus artículos, su biografía sobre Fernando el Católico, que es realmente importante para esta acción que vamos a realizar. Un fuerte aplauso a don Gustavo en este día para empezar. Muchas gracias. No sé si se oirá bien este micrófono, pero bueno, se escucha bien. Pues buenas tardes a todos. Quiero que yo creo que hay que apagar uno de los dos porque si no hay resonancia. Bueno, quiero que mis primeras palabras sean, como ha dicho José Luis Sánchez, de recuerdo para quien fue directora de este seminario y persona para mí queridísima, a la que recordaré siempre como una de mis referencias, y no solo universitarias. Era una gran profesora y una gran investigadora, pero por encima de todo era una persona excepcional. Yo creo que todos los que han tratado con María Ruiz Trapero y la han conocido no pueden decir otra cosa. De un firme carácter que recuerda a veces al de doña Isabel la Católica, es decir, pero de una bondad y de una generosidad, es decir, sin límites, pero realmente sin límites. Siendo yo un ayudante, me acuerdo que iba a ayudar a su cátedra a que me dejaran un proyector, porque lo que ha cambiado la universidad entonces, en toda la Facultad de Derecho, que tenía 27.000 alumnos,
no había ni un solo proyector, un proyector de diapositivas normal y corriente, es decir, y siempre con paciencia nos lo dejaba. Cuando teníamos que proyectar algo, bajábamos a la Facultad de Historia y ahí nos atendía con la amabilidad de siempre. Cuando yo era ayudante, fíjense ustedes, hace más de 40 años. Es decir, que si es verdad que aquello que decía Machado, de que lleva quien deja y deja y... no es así, basta que uno quiera, ¿cómo es? Sí, lleva quien deja, vive quien ha vivido, desde luego ha vivido una vida tan rica y tan intensa y ha llevado tanto porque ha dejado tantas cosas y a tantas personas, es decir, ha ayudado que verdaderamente el ejemplo de esa máxima de Machado, que era un poco sentencioso en exceso, es precisamente María, doña María para tantos. Yo, como la conocía hacía tantísimos años, no me consentía que le llamara doña María, pero se lo hubiera llamado con mucho gusto, porque es de esas personas a las que el reconocimiento universal, sin que nadie lo pida, hacía que la mayoría de la gente le llamara doña María, como en mi facultad pasaba pues con las grandes figuras de la Facultad de Derecho. Bien, me toca abordar un tema que les aseguro no es nada fácil. Yo publiqué hace ya años una biografía de Fernando el Católico, publicado por la Junta de Castilla y León, y que ha tenido pues sucesivas ediciones, y la verdad es que pues he seguido naturalmente desde entonces, porque eso hará casi 20 años, 15 o 20 años, la bibliografía que se ha ido publicando sobre Fernando el Católico, y crean ustedes que no es fácil, no por que quiera yo argumentar ahora sobre la complejidad del tema del que les voy a hablar, sino porque Fernando el Católico hizo tantas cosas que hablarles de la refundación de la monarquía en España, y decir Fernando el Católico como refundador, o del gran árbitro de las relaciones internacionales, junto con el sultán de Turquía y dependiendo de quién, con el Papa, es decir, en algunos casos, es decir, que realmente uno no puede escoger dos cosas de la política interior de España, de la política internacional, de la política dinástica de los matrimonios de los reyes católicos, de la teoría política, que la tuvo, quizá doña Isabel no, pero él sí, la tuvo la teoría política de Fernando el Católico, porque es imposible, al final, ni siquiera así, no haría otra cosa que cansarles a ustedes con una relación de hechos. Entonces me voy a fijar en una serie de aspectos de su perfil. Pensé hacer una semblanza o un perfil de Fernando el Católico. Iba a decir como el que Clemencín hizo de doña Isabel la Católica, total nada, es decir, uno de los libros que yo más admiro, como es el de Clemencín, el perfil que hace de la reina católica, pues todavía no he puesto nada, no he puesto difícil el término de la comparación. Voy a destacar una serie de hechos que yo creo que es lo que le convierten a Fernando el Católico en una figura, iba a decir repetible, ojalá fuera repetible, pero no veo francamente probable que lo sea en estos momentos. Solo les digo una cosa. Para mí España se me antoja imaginármela a veces como una gran circunferencia metálica y muy pesada, es decir, una gran bola de estas, es decir, que se puso en movimiento como tal Estado-nación, es decir, aunque hay quien prefiere omitir el término Estado refiriéndose a Fernando el Católico y hablar de monarquía. Bueno, igual da un Estado-nación o una monarquía-nación o como ustedes quieran llamarla. Yo creo que España como nación vive del impulso. Sí, podemos remontarnos a San Isidoro y a los laudes a España y a lo que queramos, pero realmente España como nación vive del impulso, un impulso titánico que le dio durante su vida y en su reinado Fernando el Católico.
Naturalmente fue un impulso, pues imagínense ustedes, para que 5 siglos después sigamos viviendo de él, imagínense ustedes qué portentoso esfuerzo tuvo que hacer y qué poder de dinamizar algo, nada menos que un país, una nación, un Estado, una monarquía, un reino, es decir, pero que naturalmente, pues, tristemente y con tristeza veo que con los años, pues, el movimiento, el impulso de movimiento de ese móvil, de esa esfera móvil, se va ralentizando cada vez más. Habrá un momento en que se pare, ojalá, yo no quisiera verlo, es decir, pero lo cierto es que desde entonces no ha hecho más que disminuir en su aceleración. De tal manera que yo concibo a España como la obra del impulso que le dio Fernando el Católico y que se va ralentizando y esperemos, yo ya les digo que no quisiera ver el día en que se parase del todo, si es que eso llega a acontecer. Pero lo que sí pues sabemos seguro es que si se puso en marcha ese impulso fue por la obra titánica de Fernando. Carlos V aparece después, su nieto, como nada menos que el rey de España, después duque de Milán, una conquista personal suya, emperador romano, etc. Pero no tiene comparación con el impulso, la visión de conjunto dentro de unas circunstancias muy cambiantes. Piensen ustedes que Fernando el Católico vive a caballo en un momento histórico a caballo de dos mundos, de un mundo que se extingue, que es el de la Edad Media, y que tan hermosamente describió Huizinga en El otoño de la Edad Media. Pues esto ya es casi el epílogo del otoño de la Edad Media, los años de vida de Fernando el Católico, y la acumulación de las fuerzas y las energías positivas que van a llevar a la eclosión de esa realidad desmesurada, etcétera, que Hans Freyer llamó Estado moderno y que otros prefieren llamar simplemente Estado, pues niegan tal carácter de Estado a lo que no sea los modernos. Es verdad que se ha hablado del Estado. Mittais tiene un magnífico libro que se llama Der Deutsche Staat des Mittelalters, el Estado alemán de la Edad Media, o Brunner tiene Der Staat des Hohen Mittelalters, el Estado de la Alta Edad Media. Hay libros sobre el Estado romano, sobre el Estado visigodo. Torres López tiene su libro más conocido, es el Estado visigodo, pero bueno, hablan de Estado en otro sentido, es decir, el Estado del que hoy hablamos es el Estado moderno, que supone un despliegue y una concepción del mundo, no solo de la política, sino del mundo, absolutamente distinto. Fíjense ustedes que el Estado moderno solo es posible sobre realidades relativamente homogéneas. Las sociedades medievales no eran en absoluto homogéneas, eran todo lo contrario. Es decir, cada pueblo, cada estamento, cada corporación, la Iglesia, las órdenes religiosas, es decir, en definitiva, toda la realidad de la vida cotidiana, desde los nobles y los grandes señores o los comisarios que actuaban desde la época carolingia y aún antes, Abnutum Regis, hasta los últimos personas que no conocían otro horizonte que el que se veía desde su aldea, eran sociedades tan heterogéneas que no permitían en absoluto el que pudiera actuarse intensivamente sobre el conjunto de la sociedad, porque la sociedad era un conjunto de partes. Eso que Max Weber llamó, refiriéndose a la sociedad medieval, el particularismo, es decir, y que refleja mejor que nadie el Domesday Book inglés, es decir, un catastro, realmente, un catastro que mandó hacer Guillermo el Conquistador después de la batalla de Hastings, y que representa el mapa de Inglaterra como un conjunto, como una suma de territorios particulares,
cada uno prácticamente suficiente, es decir, y qué es lo que constituye el conjunto. El conjunto no existe, es un conjunto de partes, cada una de las cuales muchas veces no reconoce que hay ni un bien, ni una finalidad, ni una autoridad que se extienda sobre todas esas partes. El particularismo es la característica de la sociedad política medieval. Frente a ello, el Estado moderno pues es una realidad que, aunque tuvo pues antecedentes que apuntaban en esa dirección, el profesor García Pelayo tuvo digo profesor porque destacar su dimensión profesoral, en la que brilló mucho más que en la judicial, en el Tribunal Constitucional, todo hay que decirlo, fue yo, para mí, en mi gusto, es el primero de nuestros historiadores del pensamiento político, o al nivel de José Antonio Maraval o de Luis Díez del Corral o de los grandes de la historia del pensamiento político español. García Pelayo venía a decir esto, es decir, que el poder carismático, el poder de dominación carismático que acentúa el elemento personal del dominio del poder de origen germánico, el particularismo y la concepción jerárquica de una sociedad que era muy heterogénea, son los tres grandes elementos de la sociedad medieval. Fernando el Católico, en cambio, se va a encontrar entre una sociedad que ya prácticamente estamos en el Estado moderno. ¿Cómo caracterizarla? Hay alguien que ha hablado de la monarquía absolutista de los reyes católicos. No ha entendido absolutamente nada, porque desde luego la monarquía de los reyes católicos no fue en absoluto una monarquía absoluta. Es verdad que los cronistas a veces se dejaron llevar por la viejísima terminología del derecho romano clásico, posclásico, justinianeo. Recuerdo, pues, por ejemplo, para que no sea sospechoso, porque no es de Fernando el Católico, es sobre Juan II, de quien dice Álvaro García de Santa María, uno de sus cronistas. Juan II tuvo la suerte de tener montones de cronistas, además a cuál mejor. Es decir, si uno contempla el conjunto de crónicas que Juan de Mata Carriazo publicó, desde la crónica del Halconero de Pero Carrillo de Buente, Halconero de Juan II, el Victorial de Díez de Gámez, la refundición de Lope de Barrientos de la crónica del Halconero, el memorial trata de ya más del reinado de Enrique IV, pero en la crónica de Álvaro García de Santa María y tantas otras. Es decir, dice Álvaro García de Santa María, dice que la monarquía de Juan II era una monarquía absoluta. Dice, es del rey tan pleno su poder, tan fuerte y tan absoluto, pero naturalmente lo hace en el sentido retórico. Todos habían oído el texto famoso de Ulpiano de que el emperador está por encima de las leyes. Absoluto es solutus, es decir, está desvinculado de las leyes, y por lo tanto ese es el fundamento. Ese es uno de los... El derecho romano del Bajo Imperio es uno de los fundamentos del absolutismo, unido a otras cosas. Pero nada de eso hay en la monarquía de los reyes católicos. En la monarquía de los reyes católicos, si tuviera que utilizar un término, la llamaría, lo utiliza Vicens, no es una ocurrencia mía, la monarquía autoritaria. Es una monarquía autoritaria en el buen sentido del término, es decir, frente al desgobierno. Más que desgobierno, era la consecuencia de tener una visión del reino y del conjunto de los reinos pues puramente medieval, de Juan II, es decir, el padre de Isabel la Católica, o de Enrique IV, su hermano. Un dicho de esta época es que de Felipe el Hermoso, que afortunadamente, pobrecillo, pero en fin, se murió pronto, duró unos pocos meses, era de que un reino es tan grande cuantos grandes son sus linajes y sus estirpes. El que hubiera grandes linajes y estirpes de la nobleza castellana en lucha continua contra el Estado, contra la monarquía, contra las clases sociales y contra el rey, precisamente fue lo que condujo al desastre con que se encontraron Isabel y Fernando al comienzo de su reinado. Es decir, que cuando se juzga un reinado hay que ver de dónde se viene, y se venía
del desastre, de la nada, es decir, de un reinado en que prácticamente es doloroso contemplar las burlas, cuando no los cambios de humor de la nobleza que exalta al pobre Enrique IV, que era una marioneta tantas veces en manos de la nobleza castellana, y otras pues lo humillan hasta unos límites absolutamente inconcebibles. Esa visión de la nobleza, hombre, corregida en su beneficio, claro, un poquito, es lo que podía aspirar Enrique IV. Es verdad que alguna mente clarividente, unos 6 años antes de Fernando el Católico, había intuido que era necesaria una reforma profunda de la forma de gobernar la monarquía, pero fue precisamente el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, quien cometió naturalmente alguna que otra tropelía y quien naturalmente pues patrimonializó y en beneficio familiar, cosa muy medieval, algunas empresas, pero vean ustedes el texto de las Cortes del Real sobre Olmedo, cuando todas las nobles castellanos están acampados frente al Real, al ejército real sobre Olmeda, como lo que se le ocurre a don Álvaro es hacerle jurar la ley de partidas sobre la plenitud de la potestad del poder real. Es decir, lo cual es un acto de grandeza, porque en esos campamentos, cuando va a haber un choque, como lo hubo en la batalla de Olmedo, aunque un choque bastante débil, porque la nobleza salió corriendo y fue objeto de burlas, naturalmente en las coplas del Ay Panadera, por ejemplo, es decir, en que va describiendo a cada uno de los personajes, al obispo de Sigüenza, a Ruy Díez el mayordomo y a tantos otros, pues, pero se decía en ese sentido, de que de que la monarquía era una afirmación retórica. ¿Hasta qué punto caló en Juan II? No caló en absoluto, porque lo que hizo fue naturalmente decapitar al condestable, a don Álvaro de Luna, que fue por encima de todo el gran defensor de la idea de que el rey está para gobernar, y para gobernar sin apelación ni al Papa ni a nadie, es decir, y para ser la instancia de poder que centralice y esté por encima de todos los poderes interiores del reino y no conozca superior en lo temporal fuera del reino. Es decir, de tal manera que realmente don Álvaro de Luna, es curioso porque él no debió tener una formación intelectual, que yo sepa, es decir, ninguna, es decir, o casi ninguna, pero tenía muy clavada la idea de que el centro de un reino era la autoridad del rey, que el reino sin el rey no era absolutamente nada. Por eso se sorprendieron mucho los procuradores que estaban reunidos, se habían convocado cortes, las cortes del Real sobre Olmedo, en las que cuando a los procuradores de las ciudades les hace jurar precisamente la plenitud de potestad del rey sobre todo el reino. Es decir, yo creo que era lo último que esperaban los procuradores que acudieron allí. Bien, ¿por qué? Porque enfrente, a la otra orilla, tenían a toda la nobleza castellana, a la mayoría de la nobleza castellana, viendo a ver cómo lograban someter al rey Juan II y a su omnipotente valido. Bien, lo contrario que Pacheco en el reinado de Enrique IV era simplemente el representante de la nobleza, unas veces de un bando y otras de otro, pero siempre de la nobleza, para limitar, coaccionar y despojar cada vez más a la monarquía de sus atributos. Pacheco fue un miserable, es decir, don Álvaro de Luna, con todo la labor que hiciera en beneficio familiar, y pues respondía a esa mentalidad de esa época. Bien, Fernando el Católico se encuentra, por tanto, estoy hablando de Fernando el Católico porque es el tema, claro, ¿qué del reinado de los reyes católicos era de Fernando y de Isabel? Yo diría, y lo dice Suárez Fernández, y lo dice Dusinague, lo dicen prácticamente todos los que han
han tratado, lo dice Fernández Álvarez, lo dice Carriazo, es decir, ¿qué es la aportación de Isabel? Yo lo diría muy simplemente porque no voy a hablar de doña Isabel. Yo creo que en lo que se refiere a las cualidades morales que debe tener un gobernante y que debe existir en un reino, un sistema de valores, doña Isabel fue probablemente pues la campeona de ese tipo de valores. Es decir, doña Isabel era una persona de una conciencia sumamente estricta y escrupulosa, es decir, escrupulosa en ocasiones, pero en la que esos valores estaban por encima de todos, hasta extremos que a veces fueron desastrosos. El bien absoluto generalmente a veces genera más inconvenientes que el mal absoluto, o sea que en una muy divertida novela que les recomiendo, antigua ya, el vizconde de Mediado, pues se señala, es decir, como en un cerco de Viena, un vizconde italiano es partido exactamente por la mitad de la frente, la mitad de la nariz, de la boca, etcétera, es decir, una pierna, un brazo, etcétera, en dos partes por una bala de cañón. En una, naturalmente es una metáfora moral, en una sobrevive, todos piensan que ha muerto, pero unos eremitas que hay por ahí cerca del campo de batalla cosen las dos partes, por separado, las dos partes del vizconde, y en una de ellas sobrevive la dominante moral absolutamente buena y en otra la absolutamente mala. Primero regresa a Italia, al vizcondado, la mala, y hace todo tipo de tropelías, es decir, hay una hambruna y en cambio en su vizcondado pues hay una cosecha fantástica y se niega a dar absolutamente nada a nadie de los hambrientos que venían a pedirle su trigo o su grano, lanza a su vieja haya por una ventana del castillo, en fin, hace todo tipo de maldades, confina con rocas, taponando con rocas para que murieran pronto y por asfixia a todos los leprosos que había en una cueva dentro de la montaña, hasta que de repente empiezan a haber cambios significativos. Por todos los sitios donde había los campesinos plantados flores, cuando pasaba a la parte mala del vizconde, destrozaba todas las flores, los arriates, etc. Hasta que de repente empiezan a ver que hay alguien que está promoviendo actos totalmente contrarios a esos. Pero los actos, y es que ha regresado también, con un poco de retraso, la parte absolutamente buena del vizconde, que naturalmente ordena a cada uno de sus súbditos que tenga a un leproso en su casa, con lo cual se contamina de lepra la mitad de la población del vizcondado, que en épocas de carestía regala todo el trigo a los vizcondados de al lado, con lo cual todos los ciudadanos de sus dominios pasan hambre, de su señorío pasan hambre, y así, de tal manera que al final luchan y se quedan unidas las dos partes del vizconde de nuevo, con lo cual pues se da esa criatura que somos todos, con actos buenos y actos malos, luces y sombras, pero demuestra que el bien absoluto puede producir más estragos que el mal absoluto. Yo creo que lo que hay de doña Isabel en el reinado es la jerarquía de valores y una cierta tendencia hacia lo que alguien ha llamado el máximo en todo, el máximo político, es decir, propugnando una unidad férrea y centralizada de todos los reinos, el máximo religioso, que lleva naturalmente pues a no admitir otra realidad que la de la religión católica. Bueno, eso era muy común en su época, no es una cosa que no lo estoy criticándole, era lo que pensaba la gente en ese momento, es decir, lo cual va a tener como consecuencias pues, el establecimiento de la Inquisición en Castilla y en Aragón, la expulsión de los judíos o
o la expulsión después de los moriscos, pues dejando de respetar todos los tratos, aunque en eso se destacó por encima todavía de doña Isabel Cisneros, con un comportamiento bastante bárbaro. Bueno, Cisneros tenía un fondo bastante bárbaro en general, porque la reforma religiosa se podía hacer de muchas maneras, pero más valiera que lo hubiera hecho su hermano García de Cisneros, el autor del Exercitatorio, antecedente de los ejercicios espirituales, que Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que creó un auténtico cisma dentro de la Iglesia española por querer reformar de golpe y de la noche a la mañana y a sangre y fuego todos y cada uno de los conventos y de las parroquias y de las diócesis del reino castellano. Bien, los máximos, diríamos, en cuanto a los valores dominantes en esa época, eso es lo que representa doña Isabel, es decir, pero Fernando el Católico, naturalmente, pues representa la fundamentación política que fue absoluta, no la reconstrucción, porque no valía reconstruir la monarquía de Juan II, de Enrique IV, que habían sido un desastre, la creación de una nueva monarquía, que es la monarquía hispánica, y ese es un proyecto muy temprano de Fernando el Católico. Fíjense ustedes que de la España de los reinos, de repente alguien tan joven como la primera manifestación que hace al respecto es poco después del matrimonio, las capitulaciones de Cervera, el matrimonio, como saben, son a partir de 1469, en el que, para que vean ustedes cómo cosas que a nosotros nos parecen mal, pues parecían bien entonces, y al revés. Es decir, no se puede juzgar una época desde la mentalidad nuestra, sino desde la mentalidad de esa época. Cuando las capitulaciones de Cervera, las condiciones que puso doña Isabel eran y fueron al final muy mayoritariamente muy humillantes para don Fernando, entre otras cosas, porque aunque era rey de Sicilia desde hacía algún tiempo, pero bueno, ella quería un rey de verdad. No es que Sicilia no fuera un reino, lo era, y además un reino estratégicamente situado en una parte muy importante, tanto que Nápoles se va a llamar después las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia, es decir, que Sicilia nunca se llamó el otro Nápoles, o sea que, pero las condiciones son muy humillantes. Digo esto porque algunos han destacado que hubo diferencias entre unos cónyuges y otros por las supuestas infidelidades, bueno, infidelidades reales, aunque esporádicas y siempre pues muy discretas de Fernando el Católico. Pero para que vean ustedes que eso que a nosotros nos puede parecer, pues fue un marido infiel con Isabel la Católica, en esa época no se pensaba así, cuando en un momento los negociadores castellanos de las capitulaciones matrimoniales entre doña Isabel y don Fernando en Cervera se pusieron más duros, Juan II le escribe a Isabel la Católica y le dice: tenga vuestra majestad en cuenta, tenga vuestra alteza en cuenta, no se llamó majestad nunca a los reyes de Castilla en esa época, y además doña Isabel no era reina de Castilla todavía, era princesa. Tenga en cuenta vuestra alteza, lo cual era llamarle más de lo que debía, porque los que no eran reyes no tenían el título de alteza, que cuando estamos negociando sobre la persona de mi hijo, no viene a decir, no estamos negociando sobre algo de futuro. Vuestra experiencia os habrá indicado qué mal rey fue vuestro hermano, en primer lugar, por el incumplimiento de los deberes conyugales con su esposa, aunque, en fin, Enrique IV pues era como era. Y añade Juan II: déjese de dar a los embajadores tantas instrucciones para endurecer el texto de las capitulaciones, porque mi hijo Fernando, es un varón probado. Y para añadir la prueba, dice, pues que se le conozcan, tiene al menos ya 5 hijos, estando en la primera juventud. O sea que eso le pareció tan bien a doña Isabel que dijo: bueno, pues
que dio instrucciones a los embajadores para que relajaran las condiciones, porque dijo, bueno, pues me va a tocar otro como mi hermano Enrique, que en fin, que así acabó con una hija a la que tuvo que declarar ilegítima por 2 veces. La primera, cuando los nobles exigen que renuncie el gobierno del reino el príncipe don Alfonso, y la segunda enguisando, por citar las más conocidas, digo, por escrito y solemnemente, de forma solemne. Bien, declara que es ilegítima su hija. Bien, pues Fernando el Católico, por lo tanto, pero en general fue un marido fiel para lo que en la época se consideraba, no siempre, de cuando en cuando, pero muy esporádicamente tuvo alguna infidelidad, y no eran conocidas, excepto hizo algún oficio que quiso darle o beneficio, por ejemplo, a un Luna, a uno de sus hijos ilegítimos, para el que pidió el arzobispado de Zaragoza nada menos, con la irritación apocalíptica de doña Isabel, porque claro, la principal diócesis de la Corona de Aragón, que era Zaragoza, pedirla para un hijo ilegítimo y anterior al matrimonio, pues le parecía a doña Isabel ya pasarse de rosca y no guardar la debida prudencia, que es lo que en realidad ella venía a pedir y no otra cosa. Por lo tanto, no es comprensible, digo esto porque algunos han justificado como comprensible los trastornos de doña Juana por las infidelidades de su marido. Bueno, las infidelidades de los maridos estaban al cabo del día mucho más que hoy. Es decir, lo que pasa, bueno, quizá, yo no sé si más o menos, porque hoy tampoco es manco, me imagino, pero bueno, pero hoy se juzga de otra manera. Pero entonces incluso era una garantía de que para escoger un marido que ya tuviera varios hijos antes de casarse, porque no se iba a encontrar doña Isabel con sorpresas. Si yo tuviera que destacar unos pocos rasgos de Fernando el Católico, ¿cuáles serían? En primer lugar, fue el creador de una monarquía nueva. ¿Por qué digo una monarquía nueva? Digo, no en el sentido de Maquiavelo, que también, porque Maquiavelo le llaman el príncipe. Como ustedes saben, Maquiavelo distinguía, en esos años estaba escribiendo El Príncipe, y Maquiavelo distinguía entre los príncipes consagrados de siempre, que habían recibido a título hereditario o por matrimonio, etcétera, sus reinos, y los príncipes nuevos, que eran aquellos que los habían ganado los reinos por su propio esfuerzo y su propia mano, los conquistadores, diríamos, ¿eh? Y Maquiavelo, sorprendentemente, luego lo diré, llama a Fernando el Católico un príncipe nuevo. Pero una monarquía nueva, ¿sobre qué bases? En primer lugar, sobre la de que la espina dorsal, lo dice en la declaración que hace en las Cortes de Madrigal, las primeras, en el año 76, en 1476, la espina dorsal, es decir, la espina, la columna que une todos los partes del cuerpo político, es la monarquía, es el rey. Son los reyes, el rey, es decir, es la monarquía. Y naturalmente eso le sitúa quien debe tener todo tipo de autoridades, todo tipo de autoridad. No llega al extremo de Bodin de establecer las marcas de la soberanía, pero claro, es que para Jean Bodin, para los 6 libros de la República falta un siglo. Pensémoslo bien, es decir, casi, en 1476. ¿Cuáles son esos poderes del rey inherentes a la realeza que reclama en Madrigal y luego 4 años más tarde en Toledo, en las Cortes de 1480, Fernando el Católico? En primer lugar, el rey se justifica, se legitima, en primer lugar, porque recibe el poder de Dios. Él no entra en esa disquisición, si el poder es una disquisición mucho más tardía,
si el poder va directamente de Dios al rey o va a la comunidad, y en un acto mítico la comunidad se lo transfirió al rey, pero en definitiva el origen de todo poder, lo cual también es una concepción medieval, procede de Dios, y el rey es vicario de Dios, pero vicario ejerciente. Es decir, en segundo lugar, como vicario de Dios y vicario de Cristo, tiene las insignias de la realeza, son en realidad un préstamo de las insignias que Cristo tiene como rey. Pero ¿en cuáles se fija? Si ustedes se dan cuenta, en la Edad Media ha considerado que el rey era Antonio Marongiu, en un trabajo ya de hace muchos años, un momento típico de la monarquía medieval, el rey juez, se había fijado como en toda Europa lo que jerarquizaba las funciones no solo del rey, sino incluso de los señores y de los nobles, no era otra cosa que sus atribuciones judiciales. Es decir, el rey era juez ante todo y por lo tanto no debía tocar el derecho, sino simplemente administrarlo, conservarlo y hacerlo cumplir. El rey que cambiaba en la Edad Media, que cambiaba el derecho y lo alteraba, era un mal rey. Es decir, un proverbio alemán del siglo XI, nada menos, dice que die Juristen sind böse Christen, refiriéndose a los juristas del emperador. Los juristas son malos cristianos porque tratan de cambiar el buen derecho viejo, lo que se dice el Gutes Altes Recht, que son dos cosas que van unidas, Gutes Altes, es decir, bueno y viejo derecho. Es decir, el derecho viejo ya por definición es bueno, y todo un derecho bueno y malo son términos absurdos e incompatibles. Pues bien, ahora, frente a esa concepción del rey juez que se limita a juzgar, es verdad que quedan residuos, pero residuos retóricos, yo creo que más que nada para halagar y convencer a sus súbditos, que todavía tenían muy arraigada la mentalidad de que el rey debía ser el juez supremo del reino, es decir, cosa que no se había hecho nunca, ni durante el reinado de Juan II, ni durante el Enrique IV, lo destaca Pulgar. Pulgar dice que cuando los reyes entraban en cualquier ciudad del reino, se mandaban colocar un estrado, unos doseles, etcétera, y se sentaban a juzgar como si fueran unos alcaldes ordinarios. Pero, hombre, acompañados de los letrados, de algún oidor, es decir, era el tribunal que se llamó en esa época del rastro del rey, es decir, donde estaba el rey y la corte, el rey tenía que juzgar porque era un residuo de esa vieja concepción medieval de que el rey es el juez por excelencia del reino. Pues bien, aunque Hernando del Pulgar, para mí, mi cronista predilecto, porque aparte del maravilloso castellano de Pulgar, a veces tiene unos juicios acertadísimos, es decir, destaca eso, es decir, que se admiraba de que llegaban a Sevilla, doña Isabel llegó a Sevilla, en un rifirrafe absolutamente, con un pacto contra ella del Marqués de Cádiz y del Duque de Medina Sidonia, y entre el barullo de la ciudad, las peleas del regimiento de Sevilla, con los jueces de la corte y con la Chancillería, con la audiencia recién creada, doña Isabel no se ocupó de nada de eso, sino que mandó instalar el viernes siguiente. En Castilla existía una cosa que se llamaba el juicio del viernes, y era que el viernes, pero que a partir del siglo XIV no se respetó nunca, los viernes se establecía en el lugar donde estaba el rey un estrado, y el rey pasaba todo el día del viernes escuchando los pleitos de la gente y dictando sentencia de forma muy sumaria y rápida. Bien, pues doña Isabel lo primero que hizo cuando llegó a Sevilla, donde había un conflicto de 1000 demonios, fue dedicarse a resolver los pleitos, lo cual causó la admiración general y atrajo con tanta fuerza y tanta potencia a toda la población de Sevilla tras la reina, que el Marqués de Cádiz y el Duque de Medina Sidonia se apresuraron a ponerse a buenas con la reina, a dar por disuelto el pacto mutuo que habían firmado, porque dijeron, esta viene con
con las del Beri, y ciertamente la población va a acabar con nosotros y nos va a arrastrar. Apedrearon las dos casas donde estaban alojados en Sevilla y se vieron posiblemente arrastrados por las calles, no por la compañía armada de doña Isabel, que era escasísima, sino por la propia población de los sevillanos. Bien, pues ahora el cambio va a ser total, aunque se mantiene, y cuando doña Isabel, cuando iban juntos, que era casi siempre, se sentaban los dos a juzgar, es decir, el viernes o el día que fuera, a cada sitio donde estaban, un día por lo menos. Fernando el Católico considera, y es de una sagacidad absoluta, que su modelo no es el de el Cristo que aparece en los tímpanos de las catedrales románicas o góticas, que es el de Dios juez, el de Cristo que viene a juzgar al mundo con la balanza que pesa las almas, en fin, los ángeles y demonios, el juicio universal, etcétera, sino el de Dios legislador, es decir, Dios como legislador. Y el rey, naturalmente, lo que tiene que hacer es adaptar el derecho a las necesidades de cada momento. Y la imagen que él adopta es la de Dios legislador. Dios es legislador y, naturalmente, luego se encarga de aplicar como juez la ley eterna y la ley divina, es decir, y el derecho natural, que no es sino el reflejo en la conciencia individual de la ley divina. Bien, es decir, esa concepción legislativa de la monarquía va a exigir que haya una reforma profunda de las Cortes. Aunque naturalmente su reinado fue de transición, se negoció mucho con los procuradores de las Cortes para el servicio, el pedido o para lo que fuera, es decir, pero empieza a darse una transición por la cual los temas urgentes no podían esperar a la convocatoria de unas Cortes. Juan de Mata-Carriazo, en el estudio introductorio al tumbo de los Reyes Católicos del Consejo de Sevilla, ya señaló que cuando hay un salto cualitativo en el número de pragmáticas reales, es decir, es en el reinado de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos empiezan a gobernar por pragmáticas, diríamos, que son los decretos, leyes. Las pragmáticas reales no es un término que se inventa ahora, era un término que procedía del Bajo Imperio, en que los emperadores no consultaban al Senado ni a nada, podían dictar una constitución imperial que a veces se llamaban pragmáticas, es decir, en la cual lo característico, fíjense ustedes, de qué dirección hacia el Estado moderno y hacia el absolutismo posterior, es decir, pero hacia el autoritarismo, por lo menos monárquico, hay que la fórmula de las pragmáticas de los Reyes Católicos es la de que son tres cláusulas. Una, que esto lo hago, es decir, al principio, decir, que esto lo hago, algunas veces esas cláusulas están al principio y otras al final, de mi cierta ciencia, es decir, no porque me lo diga ni las Cortes, ni un consejo, ni nadie, sino porque la ciencia del derecho no requiere, dice Fernando el Católico, en una ocasión, más que el talento y la inteligencia natural y no la artificial. Se equivocaba en ello, porque naturalmente estamos en un proceso hacia la tecnificación del derecho cada vez más, pero él dice que naturalmente el rey debe juzgar con su inteligencia natural y que para eso no hace falta que nadie le aconseje. Si quiere pedir consejos, los pide, si no, no los pide. Lo que convierte a las Cortes en un órgano en el cual, como asamblea estamental, en un órgano en el que, al que no es imprescindible convocar para dictar ordenamientos. Los ordenamientos hechos en Cortes, que parecía que estaban por encima de las ordenanzas reales, es algo que va a desaparecer. Es verdad que siempre pide, y más un talento diplomático y político de primer orden como Fernando el Católico, pide autorización a las Cortes, como en Madrigal, y lo hace en Toledo lo hace, pero fíjense ustedes, en Toledo a mediados de año
las Cortes acuerdan que se hagan unas ordenanzas reales para todo el Reino de Castilla, es decir, que ya había encargado, se hacía mucho, Fernando el Católico a Alonso Díaz de Montalvo, y antes del fin de año, de ese mismo año del 80, se publica la primera edición de las Ordenanzas Reales de Castilla, es decir, que le hace como que consulta con las Cortes en Toledo, pero las Ordenanzas Reales de Castilla yo estoy seguro que estaban terminadas, o casi terminadas, o se terminaron en tan pocos meses que verdaderamente debió noche y día, con carácter frenético, en 4 meses acabar las ordenanzas reales en las cuales... Es decir, en ese sentido, es decir, de la creación de una nueva monarquía, yo en primer lugar destacaría el aspecto jurídico. El rey ya no es un juez que aplica el derecho, el buen y viejo derecho, en definitiva los privilegios estamentales y por encima de todos los de la nobleza y de la Iglesia, sino un rey legislador que innova. Lo cual exige naturalmente un órgano técnico que en primer lugar valore cuáles son las novedades y las situaciones que tienen que regularse por esas normas. En segundo lugar, delibere a un buen nivel, a un alto nivel, que no era el de las Cortes, sobre cómo tiene que hacerse eso, y finalmente dé una solución técnica, y para dar una solución técnica siguiendo las indicaciones del rey, pues ese órgano tiene que estar compuesto mayoritariamente por juristas. La nueva estructura del Consejo Real de Castilla, en el que hay 2 caballeros, 2 eclesiásticos, no sé qué, 3 tal, no, están todos ellos en minoría frente a los 8 letrados con el que se da nueva planta al Consejo Real de Castilla. 8 letrados, es decir, que en definitiva son los que hacen y deshacen. Cuando los primeros conflictos en las Indias, ante los desmanes de Cristóbal Colón, y luego de su hijo, Diego Colón, que fue mejor que el padre como gobernador, pero que cometió también muchos desmanes, lo que hace no es convocar cortes, Fernando el Católico, sino convocar a los juristas más notorios y de su confianza para que se reúnan en Burgos, en la Junta de Burgos, y redacten las leyes de Burgos de 1512, es decir, reduciendo y regulando los problemas que había en América y que naturalmente pues, difícilmente se podían imaginar. El derecho castellano se había revelado ya absolutamente imposible de aplicar en América. Claro, cuando en las Ordenanzas Reales de Castilla se dice que el corregidor debe visitar al menos 5 veces cada trimestre cada una de las circunscripciones menores de la ciudad sobre la que gobernaba, claro, nadie pensaba que un término municipal como el de México o el de Lima pudiera abarcar centenares, cuando no millares de kilómetros. Entonces eso era imposible. Es decir, en las Ordenanzas Reales de Castilla, desde el claro, estaban hechos para otro mundo, para un reino que tendría una población, se ha especulado mucho con la población del reino castellano, tendría al comienzo del reinado unos 4 o 5 millones de habitantes probablemente, y al final del reinado bastantes más, subamos los aragoneses y los navarros, que eran muy pocos, pues serían 8 o 9 millones de habitantes al final del reinado, entre todos los reinos. Imagínense ustedes que eso no era aplicable ni el régimen de visitas, ni el de residencias, ni el de nada, para el continente americano. Bien, las leyes de Burgos tuvieron una cosa muy graciosa, se la consultaron al rey, el rey dijo que bueno, que si querían hacer eso, surgió un escrúpulo de conciencia, se le había planteado a Isabel la Católica que cómo podían hacer guerra a los indios sin haberle explicado por qué estaban allí los españoles, es decir, y la Junta de Burgos solo se le ocurrió introducir un texto que lo redactó el más célebre jurista de la época, junto con
Montalvo, que era Carvajal, Galíndez de Carvajal, que cuenta un cronista que mientras acababa de redactar el texto, se reía a carcajadas pensando lo que iba a pasar. Era un texto en el cual, para vencer ese escrúpulo de, hombre, los pobres indios, sin que nadie les requiera, lo mismo si se les requiere se someten por las buenas, pues solo se les ocurrió la brillante idea de hacer un requerimiento larguísimo, en latín, además, ni siquiera en castellano, en el que empezaba que en el nombre de Dios uno y trino, bueno, era toda Santo Tomás el Ostiense, todos los grandes canonistas y juristas, civilistas, etcétera, Dios uno y trino había mandado a su Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Su Hijo Jesucristo, al ascender a los cielos, había dejado al sucesor como sucesor y vicario suyo a San Pedro. Los sucesores de San Pedro tienen el poder espiritual y temporal incluso en tierras de infieles, cosa que no era la doctrina común precisamente, sino todo lo contrario. La jurisdicción de San Pedro era solo sobre bautizados, no sobre infieles. Pero en fin, y que por tanto, pues el Papa, el sucesor actual, que Alejandro VI había dado a los reyes de Castilla, bueno, actual 1512 ya no lo era, había muerto, pero en fin, el que había dado las bulas de concesión, las dos intercétera y las demás, había sido Alejandro VI. Y que el Papa Alejandro VI, sucesor y vicario de Cristo, había dado las bulas intercétera por la que concedía al rey de España sus tierras y tal. Naturalmente aquello acababa muy mal porque no se podía leer desde el barco, es decir, tenía que leerlo un escribano público con un pie puesto en la tierra, imagínense ustedes, ante una multitud de indios con flechas y lanzas, el leer aquello era cumpliendo a medias, según cómo lo interpretemos. Los escribanos lo que hacían era poner un pie en el fondo del mar, de manera que se acercaban lo que podían para que el agua no les llegara por encima de la barbilla y pudieran leer el texto del requerimiento en latín a voces. Es decir, generalmente, naturalmente, no se llegaba a acabar la lectura porque era larguísima y los flechazos y las lanzas volaban casi desde el comienzo. Sin embargo, yo no recuerdo Fernández de Oviedo cuenta que en unos caciques, unos indios, los jefes de unos indios en el Darién, en la costa del Darién, se habían enterado de la lectura del requerimiento, se buscaron un intérprete que sabía su lengua y el latino, el castellano, o lo que fuera, es decir, y escuchó y le contestaron el requerimiento y dijeron que respecto de la primera afirmación de que hay un Dios uno y trino, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, por ellos no había ningún inconveniente, lo cual naturalmente debían ser unos indios un poco volterianos, porque indios politeístas y tal, de repente admitir que estaban de acuerdo en que hubiera un solo Dios, uno y trino, bien, estaban de acuerdo, por ellos pasaba. En segundo lugar, que ese Dios hubiera mandado a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a redimir al mundo, pues les parecía incluso bien, Que ese hubiera instituido a San Pedro y a sus sucesores como vicarios suyos en la tierra, también les parecía bien, no tenían inconveniente, estaban dispuestos a aceptarlo. Pero añadieron que uno de sus sucesores, Alejandro VI, haya repartido nuestras tierras al rey de España, eso solo lo puede hacer un borracho o un loco. Así que vengan el rey de España y Alejandro VI aquí, que les cortaremos la cabeza y la colocaremos en una pica. Eso era eso lo cuenta Fernando Oviedo, que fue testigo presencial de ese hecho, pero vamos, no era lo normal es que solo se leían las dos primeras líneas del requerimiento porque enseguida
empezaba el rifirrafe. Fernando el Católico tuvo la idea, aunque fue muy desconfiado, a diferencia de Isabel la Católica, que siempre protegió a Colón, fue muy desconfiado respecto de Colón, y no sin importantes razones, pero en cambio estaba absolutamente convencido de la existencia de un gran imperio ultramarino, y especialmente a partir de un determinado viaje de Colón, que agrupaba a continentes, y apoyó, por tanto, la empresa y la organización del mundo americano hasta el año 16, en que muere y deja de ser gobernador general y regente de Castilla. Bien, es decir, él tuvo la idea de decir, la monarquía se refunda sobre la concepción del poder legislativo del rey, es decir, sin las Cortes. ¿Quién es el que sienta el primer precedente de que el derecho habitualmente no se va a aprobar en las Cortes o no se va a negociar en las Cortes, sino en el Consejo Real? Fernando el Católico. Luego, naturalmente, cuando vemos los autos acordados de la época de Felipe V, nos parece que era una cosa del absolutismo borbónico, pero a partir de Fernando el Católico, realmente la hegemonía del Consejo Real en materia legislativa quedó absolutamente asentada. La monarquía se asentaba además, este era también un criterio que hubiera sido propio de doña Isabel, pero el que lo sistematizó y organizó fue Fernando el Católico. Fernando el Católico sostenía que sobre la heterogeneidad no se podía fundar nada. ¿A qué le lleva eso? Le lleva, en primer lugar, para hacer una sociedad más homogénea hay que políticamente, estoy refiriéndome a las reformas políticas, tiene que disolverse, ir disolviéndose poco a poco. Pero el Católico no era tan optimista ni tan ingenuo de pensar que la sociedad estamental nobiliaria se podía disolver de un día para otro, pero ir poniendo las bases para que eso no tenga una influencia política como la que tenía. En los reinados anteriores podían considerarse como eso que Petit Italie en su libro llama la monarquía feudal, es decir, una monarquía en que incluso los cargos de la corte son concedidos en beneficio o en feudo. El canciller de Castilla era el arzobispo de Toledo, el alférez mayor era decir, estaba entregado a las familias. Es decir, no solo ya es que los nobles tuvieran un poder económico y político, por tanto, inmenso, y social inmenso, sino que la propia corte del rey, los cargos, eran patrimonializados y transmitidos por herencia a sus sucesores. Una buena parte de los cargos, nunca fueron todos, pero vamos, una buena parte por la nobleza. Ahora, en Toledo, Fernando el Católico reivindica en unas circunstancias, las Cortes de Toledo se celebraron en unas circunstancias pues muy dramáticas, como fue el primer intento de ocupación europea de los turcos, en fin, una serie de acontecimientos que ocurrieron a lo largo de ese año, y sin embargo, Fernando el Católico expresa lo que va a ser ya no su programa, sino las realidades de su gobierno, un Consejo Real potente, una seguridad interior dentro del reino que garantice que el derecho del reino, el derecho regio, se va a aplicar siempre, y para ello, naturalmente, la consolidación de un cuerpo armado que, si bien se había creado antes en las Cortes de Madrigal y existía especialmente en los interregnos, en la época de Fernando IV, la minoría de Fernando IV y la minoría de Alfonso XI, había habido hermandades de un conjunto de ciudades, pero la Santa Hermandad es una novedad que, aunque empieza en las Cortes de Madrigal, se desarrolla en las de Toledo de 1480. La Santa Hermandad, a partir de entonces, va a velar por el orden y muchos de los desórdenes, que muchas veces eran de los señores, a veces, es decir, van a ser reprimidos con extrema dureza. En tercer lugar, naturalmente la Santa Hermandad actuaba contra bandoleros, malhechores, etc. Es decir, pero en tercer lugar,
el juramento de fidelidad que todos los nobles, toda la nobleza, tenía que prestar a los reyes. Cosa que en masa, así globalmente, para toda la nobleza no se había hecho nunca. No se ha observado mucho que la primera vez que se hace un juramento de fidelidad de toda la nobleza al rey, y al que no, naturalmente se le declaraba traidor y naturalmente reo del crimen lese majestatis, del delito de traición, que no tenía otra pena que la pena de muerte. Con lo cual se ve claramente que el vector más importante de la política interior de Fernando el Católico fue la política antiseñorial. No antiseñorial en el sentido de los señoríos, estamos hablando de términos aquí un poco en sentido vulgar. Yo igual que creo que hubo algo de feudalismo más de lo que se dice en España, a pesar de que hay quien, la mayoría yo creo que lo niegan, salvo que entendamos que el feudalismo era el feudalismo estricto, carolingio, o decir, en cuyo caso si hay un ideal tipus del feudalismo, que era el feudalismo carolingio o el feudalismo francés del siglo X, XI, pues entonces no digo nada. Pero si no, es decir, las relaciones de fidelidad, las relaciones entre nobles, etcétera, se dan en Castilla. Es verdad que se dan más en Cataluña y se dan más en Galicia, en los territorios en los que eran más seguros, no en balde. Eran los territorios en los que eran más seguros, la tierra valía más y por lo tanto los titulares de la tierra podían apretar más las tuercas a sus súbditos y fueron los lugares en los que hubo más feudalismo. Bien, en la reacción antiseñorial, que acaba finalmente con la política de desmochamiento y destrucción de las fortalezas y de las casas fuertes de la nobleza. Es decir, piensen ustedes que aquí la villa de Escalona en el siglo XV, a fin del siglo XV, era puesta como modelo de una ciudad absolutamente inexpugnable, una fortaleza absolutamente inexpugnable. Se comparaba a las fortalezas castellanas a veces con las de los cruzados en Tierra Santa. Es decir, bueno, pues ahora eso va a desaparecer. Muchas veces dice, bueno, ¿qué castillitos más pequeños hay en España? ¿Y por qué no hay unos castillos como los que hay en Francia o los que hay en Inglaterra, etcétera? Bueno, pues que los reyes católicos se encargaron en buena parte de destruir todos los castillos para que nadie pudiera volver a repetir una rebelión como la de Galicia con el obispo Acuña o la de Carrillo atrincherado hasta el final, murió en ella, en su villa de Alcalá, que era la villa donde estaba el Palacio de Verano de los arzobispos de Toledo, y la nobleza va a sufrir un golpe de muerte, realmente luego el que acabará de completarla, pero dándole alguna satisfacción, es Carlos V, con la creación de los grandes de España y aplicación a la nobleza de la etiqueta borgoñona, que convierte a la nobleza de una nobleza territorial y poderosa en una nobleza y militar, en una nobleza puramente cortesana, cuya misión es acompañar al rey. Bien, no digo destrucción, pero desde luego la reducción de la nobleza a un acompañamiento del rey y a ocupar algunos cargos que se reservan a la nobleza, es decir, es una de las tareas, porque era exactamente lo contrario de lo que habían hecho Juan II y Enrique IV, unas veces de grado, otras veces a la fuerza, y eso era fundamental. Y naturalmente eran necesarias otras muchas cosas. Una reforma económica que se da con la promoción del producto básico con el que comerciaba Castilla, que era la lana, las nuevas ordenanzas de la Mesta, de las que hay al menos 15 en el archivo de Simancas de los Reyes Católicos, de la época de los Reyes Católicos, inspiradas por los juristas de don Fernando, es decir, iban a convertir a la Mesta en un instrumento económico de primera magnitud, como la potenciación de las ferias. La potenciación de las ferias, aparte de sus efectos económicos, el eje Medina-Amberes funcionó magníficamente durante el reinado de los Reyes Católicos y poco más, y una parte del de Carlos V. Quebró
con la primera quiebra de la hacienda en la época de Felipe II, y con eso pues se arruinó, diríamos, la salida comercial más importante que tenía la economía castellana. Pues claro, arruinó a la mayor parte de los comerciantes, tanto de Medina como de Amberes. Pero bueno, la reforma monetaria, que fue importantísima, pero la cual, como es más técnica, no quiero extenderme, es decir, el ducado de A2 era la moneda más cotizada, yo creo, de toda Europa cuando sale, tanto que cuando llegan los señores flamencos acompañando a Carlos V, lo primero que quieren es apoderarse de todos los... Sálveos Dios, dice una canción popular, ducado de A2, es decir... Claro, efectivamente, una reforma monetaria y una reforma económica profunda que ensanchara la economía sobre bases más sólidas. Fernando el Católico fue el primero en darse cuenta, y lo dice con otras palabras, que en Castilla había un grave problema, que era la insuficiencia de los productos industriales. Industriales, no dice industriales, pero para entendernos. Es decir, la única industria era la de la lana y prácticamente no se trabajaba, porque lo que se hacía era exportar la lana a Países Bajos o a Inglaterra, sobre todo, pero no se transformaba luego como se hacía en esos sitios, y por lo tanto no había ese valor añadido que tenía. Las reformas económicas, que a veces son la letra pequeña de los consejos reales y de las cortes, son importantísimos. Ahora aparece una nueva regulación dada por orden de Fernando el Católico sobre la letra de cambio. La revolución comercial que empieza a desarrollarse en toda Europa crea naturalmente un gran riesgo, porque hasta entonces el comercio no daba grandes sustos, porque eran pequeñas transacciones comerciales entre puntos no demasiado remotos, pero ahora las grandes expediciones comerciales a América, no digamos la vía de las Indias, la flota de las Indias, pero luego a Filipinas, en la época ya de Felipe II, es decir, y a puntos distantes, va a generar un riesgo, claro, un riesgo para el comerciante. Si una expedición que trae especias desde Extremo Oriente llega bien, naturalmente pues se podían ganar muchísimo dinero. Pero si para quien había hecho el flete o había sido el armador, o en fin, quien fuera el dominus del negocio, pero podían causar la ruina absoluta y total de él y de toda la familia. Fernando el Católico se dio cuenta y ordenó que no fueran las personas individuales, sino realidades societarias las que se encargaran de esos comercios tan arriesgados. Y ahora surgen, precisamente para evitar los comerciantes el riesgo personal de poner en juego todo su patrimonio personal y familiar, las sociedades anónimas. Un comentarista que no se llaman anónimas, se llaman sociedades con el capital, de capital dividido o diviso. Un comentarista de la ley de sociedades actuales, de la antigua ley de sociedades anónimas, Gay de Montellá, decía que las sociedades anónimas se llaman así porque en ellas se hacen cosas que no tienen nombre. Realmente eso, que era válido para el siglo XX, también lo era en alguna medida para esta época, que es la de la revolución comercial. Se puede ganar mucho, pero se puede perder todo. ¿Cuál es la solución? Sociedades en las que uno solo responde del capital que ha aportado, y en la medida en que haya aportado a un capital que empieza a dividirse en participaciones primero y en acciones sí un siglo y pico más tarde, y solo responde de eso, no con todo su patrimonio. Se aparecen normas importantísimas sobre los seguros a instancias de los consulados, porque hay que asegurar la carga, hay que asegurar las mercancías. El nuevo tráfico jurídico que no existía en los reinados anteriores, uniendo puntos de larguísima distancia y
y en empresas de alto porte económico. Es decir, ahora aparece el derecho de seguros, aparece la reforma de los títulos valores. En la primera regulación extensa que se da de la letra de cambio, iba a decir mi discípulo, bueno, el profesor Bruno Aguilera, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, hizo una tesis conmigo que se llama, dirigida por mí, la historia de la letra de cambio, que está en Tecnos, ¿no? En Tecnos, sí, hace ya bastantes años de ello, en que demuestra cómo la primera regulación extensa nueva de los títulos valores, introduciendo un tipo, es verdad que disminuido, del endoso, pero es que hasta entonces no había habido ningún endoso, de las letras, que es lo que convierte a la letra, el poder endosarla, en un instrumento de crédito, en un instrumento de financiación, en un instrumento financiero de primer orden. Las hace Fernando Católico, son juristas, evidentemente él no iba a estar en esos detalles. Es decir, trata de configurar una economía sólida. Eso que habla Vicens Vives, con quien discrepo en casi todo, a pesar de mi admiración por él, pues fue un gran historiador de la economía, pero demasiado desviado por un malentendido catalanismo, es decir, en Fernando II y la ciudad de Barcelona, quien quiera eche una ojeada y verá lo que dice Vicens, a pesar de su ponderación habitual, pero en fin, bueno, lo cual Barcelona y Fernando el Católico estuvieron enfrentados desde principios. Cuando Fernando el Católico no era el heredero de la corona de Aragón, sino su hermano, medio hermano, Carlos de Viana, el príncipe de Viana, que murió, como ustedes saben, y le dejó su puesto sucesorio a Fernando el Católico. Fernando el Católico, que era hijo de Juan II de Aragón y de su segunda mujer, doña Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla, era conocido por los barceloneses no como el príncipe Fernando, sino como el nieto del almirante, como diciendo, este es el nieto del almirante de Castilla, es un castellano, es decir, el enfrentamiento entre Cataluña y Barcelona, para ser más exactos, y Fernando el Católico fue total, aunque él fue también decisivo para lograr las treguas y las conversaciones que acabaron con la entrada de su padre Juan II en la ciudad de Barcelona. Pero, de todas maneras, la ciudad de Barcelona exigiendo condiciones absolutamente incumplibles, poniendo siempre dificultades para todos los servicios que se pedían a las Cortes en Cataluña. Piensen ustedes que Barcelona, y Cataluña en general y Barcelona, no es que lo diga yo, es que es así, es una ciudad en decadencia. Ha habido una polémica absurda sobre si los valencianos hablan catalán o hablan valenciano, que no tiene ningún sentido. Pues claro que los valencianos hablan catalán, un catalán que naturalmente no se somete a las normas ortográficas de Castellón, que fue una cosa que se inventó Pompeu y Fabra, es decir, ni a la Confederación, ni nunca estuvieron en la Confederación catalano-aragonesa, poniendo catalano delante de aragonesa, que es una cosa que se inventó Bofarul y aparece en el Bofarul por primera vez, es decir, pero fíjense ustedes que la gran ciudad de la Corona de Aragón, la gran ciudad marítima y la gran ciudad próspera, y no solo próspera, sino la gran ciudad literaria del catalán en el siglo XV es Valencia, no Barcelona. Es decir, Ausiàs March, recuerden ustedes que está enterrado en una tumba que conoce muy bien José Luis Sánchez en Valencia, en la catedral. Es decir, Joanot Martorell publica en esos años su Tirant lo Blanc, es decir, y así sucesivamente. Antes, Fray Francesc de Ximenis había escrito El Regimente de la Cosa Pública y otras muchas obras, tuvo una obra inmensa. Entonces los catalanes dijeron, claro, es que escriben en catalán. Por supuesto que escriben en catalán, pero si en la época de oro de la literatura catalana, que fue el siglo XV, todo se hacía en Valencia, pues
no hay, no hay que extrañarse de las suspicacias de los valencianos cuando publicaron en Cataluña el Òmnium Cultural, que ya inspiraba entonces, en los años 60, Pujol, Jordi Pujol. No hay que extrañarse de que se irritaran un poco cuando, pues si uno buscaba en la enciclopedia de los países catalanes, de Cataluña, buscaba Valencia, ponía Valencia, véase països catalans. Claro, lo cual es un poco irritante. Pero esto no es una cosa de nueva, es decir, como pretenden convencernos ahora. En el siglo XV hay un momento en las Cortes de Monzón en que ya esta polémica existía. ¿Qué se hablaba en Valencia? Si catalán o valenciano. Los valencianos decían que valenciano, los catalanes que catalán. Pues bien, en las Cortes de Monzón, que fueron cortes, una de las escasísimas cortes de toda la corona de Aragón, los representantes del Reino de Valencia en las Cortes toman la decisión, que asombró a todos, de hablar en castellano durante todas las Cortes para que nadie pueda decir que están hablando en catalán. Es decir, que cuando dicen, bueno, es que esto es una cosa que se la han inventado ahora los del búnker Barraqueta a partir de los años 70 o 80 del siglo XX. Pues no, miren ustedes, en el siglo XV, en las Cortes de Monzón, aragoneses y valencianos hablaban castellano y los catalanes hablaban catalán. Es decir, qué mayor prueba de que no querían. Lo importante en una lengua no solo es que sean iguales. Quizá ahí los valencianos no tienen razón en que es una lengua diferenciada del catalán, pero lo que sí es importante desde el punto de vista de la historia del sentimiento político es que el no querer hablar catalán ni ser de Cataluña llegó al extremo de que utilizaran el castellano en las Cortes para que nadie dijera que estaban hablando en catalán. Bien, no quiero extenderme mucho. La política internacional es lo más importante. Fíjense ustedes, y no he dicho nada ni lo voy a decir porque entonces nos dan aquí las mil y una, es decir, del reinado de Fernando el Católico. Todos andaban con un pequeño tacticismo de ver cómo podían aumentar moderadamente sus reinos con un pequeño territorio aquí o allá. Fernando el Católico va a romper con esa concepción muy miserable, es decir, predominante en Europa durante la Edad Media. Primero va a reunificar los reinos hispánicos, es decir, Aragón, Castilla, la conquista de Granada. No olvidemos que 1492 es un año admirable por tantas cosas, por el descubrimiento de América, por la conquista de Granada, etc. Bien, pero al mismo tiempo la de Navarra en el 12, después de la bula Exigit Contumacium, que los declaraba desvinculados a los navarros del juramento de fidelidad por ser aliados del rey de Francia, que estaba excomulgado a su vez por el Papa, es decir, y el duque de Alba en 10 días y sin ninguna oposición conquistó Navarra y ocupó Navarra entera, en 10 días y sin ninguna oposición, pero en la ciudad de Pamplona, que tenía unas potentísimas fortificaciones que todavía en parte se conservan. Es decir, ¿cómo es posible? Es decir, bueno, pues que se creó un espíritu de unidad, de restauración de lo que había sido la monarquía goda de tal calibre, y eso fue obra de Fernando el Católico, que tenía naturalmente a su servicio a escritores, editores, impresores, es decir, fue un maestro de la propaganda política, en España y fuera de España. Es decir, cuando se discute si está realizando una política expansionista fuera de España, en Italia, por ejemplo, él se encarga de que haya 20, 25, 30 escritores italianos en italiano que impriman esos años libros defendiendo que no, que realmente lo que está defendiendo es a la cristiandad con su intervención en Italia. Fíjense ustedes el modelo, por ejemplo, de intervención de Fernando el Católico. Todos saben que Fernando el Católico conquistó Nápoles y se convirtió en rey de Nápoles. Ya lo era de Sicilia y después el reino de Nápoles
se convertiría en el reino de las dos Sicilias junto con Sicilia, respetando la prioridad siciliana que venía nada menos que del siglo XIII de vinculación con la corona de Aragón. Pues bien, no lo hace porque despreciando a la rama bastarda o ilegítima o colateral de los Trastámara que había reinado en Nápoles hasta entonces, sino aprovechando la invasión de los turcos, la ocupación de la armada turca en el Golfo de Tarento de la ciudad de Otranto, que hizo temblar a toda Europa, porque en el corazón de Italia, es decir, tener una ciudad como Otranto, que era la ciudad fortificada más importante de esa costa, ocupada por los turcos, conmocionó a todas las conciencias. Fernando el Católico se presenta, se pone a disposición al servicio del Papa, y como delegado del Papa, manda una flota a reconquistar Otranto. Es decir, que efectivamente fue reconquistada con ayuda de portugueses, etc. Fue reconquistada. También contribuyó a la muerte del sultán, de Mehmed II, el que conquistó Constantinopla en 1453, que hizo que los turcos, cuando moría un sultán, había una escabechina, pues quisieran volver a su capital. Pero bueno, el caso es que él pone el primer pie en Italia, que luego va a acabar con la conquista de Nápoles y con la conquista de una serie de territorios, con las intimidaciones a Ferrara y a todas las ciudades contrarias a ello. Lo hace como guardián de la cristiandad. El Papa me ha confiado a mí la misión y nadie ayuda, pues yo hago frente a los turcos, que realmente es la amenaza para la cristiandad, y no busco mi interés particular. Naturalmente que buscaba su interés particular que consistió en la conquista del reino de Nápoles y la conquista de multiplicidad de territorios para él y para sus sucesores. Ese es el modelo, es decir, con que actúa en los tratos con Portugal. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué les voy a decir de la política matrimonial? De la política matrimonial de los reyes católicos se ha hablado tantísimo, pero él colocó a todas sus hijas en tronos europeos, alguna 2 veces y contra su voluntad, como la pobre primogénita, doña Isabel, que fue primero reina de Portugal con uno y luego con otro, a pesar de que había jurado, porque estaba enamoradísima de su primer marido, es decir, había jurado cuando se quedó viuda del rey Manuel, había jurado, el príncipe Alfonso había jurado meterse en un convento y no salir más, y le suplicó a sus padres que la dejaran, y no la pues los padres implacablemente dijo que una infanta de España no está para hacer su voluntad, sino para servir a los intereses de la monarquía. La volvieron a casar con el que había sido su cuñado, y se quedaron tan tranquilos. Es decir, que la política de cerco magistral, ese sí que es el diseño más personal de Fernando el Católico de Francia. Francia, en eso, claro, había era ambivalente la decisión. Desde Fernando el Católico la política va a ser antifrancesa, cuando curiosamente la política castellana había sido siempre pro-francesa desde siempre. Pero bueno, él naturalmente tenía que velar también por los intereses de Aragón, y la política aragonesa había sido antifrancesa. El Rosellón, es decir, estaba ocupado por los franceses, engañó a Luis XII, tanto en Italia, a Luis XII, a Carlos VIII y a Luis XI, es decir, y no engañó más tiempo a Francisco I, porque solo coexistió con él 4 meses, murió a los 4 meses. Es decir, realmente yo creo que es la inteligencia más sagaz al servicio de un proyecto unitario, que es el de España. Él quería a toda costa, a un niño de unos pocos meses le hizo jurar príncipe heredero por encima de todo, es decir, al príncipe Miguel, hijo de su hija Isabel y heredero de Portugal, que si hubiera vivido, hubiera heredado todos los reinos peninsulares, incluso Portugal, pero murió con 1 año y medio,
no pudo ser. Pero en cambio, con el matrimonio de su otra hija, a la que casó y convirtió en reina de Portugal, puso a una madre de la que iba a ser una de las soberanas de España más importantes y con más sentido político de toda la historia. Fue la madre de la emperatriz Isabel de Portugal, una de las grandes reinas de España, quizá con Isabel la Católica, la mayor regente de España durante tantos años, que el emperador Carlos V, su marido, estaba en Alemania luchando contra los luteranos, es decir, y por tanto, pues el diseño de la política matrimonial era aislar a Francia. Por un lado, con el imperio, se casa a su hija Juana con Maximiliano, con el hijo de Maximiliano, con Felipe el Hermoso, y casa, es un doble matrimonio, a su hermana Margarita, la hermana de Felipe el Hermoso, con su hijo heredero, el príncipe Don Juan. Naturalmente todo se trastocó porque el príncipe Don Juan murió, como dice, me parece que es el duque de Maura, murió de amor, bueno, murió de que tenía una mezcla de tuberculosis, de varicela y de una serie de cosas, y el matrimonio con la fogosa doña Margarita de Borgoña pues acabó con él. Los médicos le mandaron que se fuera a Cigales, pero él, claro, que no había tenido una educación con Fray Diego de Deza muy espartana, no quería, y claro, murió pronto. Fue un matrimonio que duró bastante poco. Es decir, la figura de Fernando el Católico, cada vez que se vuelve a examinar, pues sorprende más por la visión de futuro. Es decir, Fernando el Católico podría haber sido un analista perfecto del Instituto Elcano, de cualquiera de los grandes institutos geoestratégicos que existen hoy en el mundo, porque tenía una visión global de lo que pasaba en Oriente y de los problemas que podía tener el imperio transoceánico de Portugal y la política africana de Portugal, del imperio americano, de España y del sitio, el cerco de Francia por el sur con Aragón, por el norte con Borgoña, Flandes y las provincias unidas, y por el imperio alemán, es decir, y realmente pues y naturalmente del que había sido el socio comercial de los Países Bajos y de Francia, que era Inglaterra, casando a su hija Catalina con Enrique, primero con el príncipe Arturo, que era el príncipe de Gales, y luego con su hermano Enrique VIII. Bien, como para terminar, yo diría que Fernando el Católico fue un héroe trágico y un héroe histórico. Un héroe trágico porque no logró llegar al final del que probablemente no lo sabremos nunca, pero yo estoy seguro de que hubiera sido su último propósito, que era crear un Estado unitario, aunque fuera con concesiones a las instituciones de cada uno de los reinos hispánicos. Pero un héroe trágico porque en eso pues, fracasó porque la rebelión continua de los catalanes pues, hizo imposible el plan. No la de los navarros conservando los privilegios forales se integraron en Castilla y nadie protestó ni se le ocurrió protestar, mientras que los castellanos sí que le dieron una gran importancia en las Cortes en las que se incorpora Navarra formalmente ya, y con el acuerdo de las Cortes era para los castellanos algo tan importante que cuando Felipe el Hermoso les dice a las Cortes después que va a cambiar Navarra, se la va a devolver a Francia a cambio de no sé qué sabe qué extrañas concesiones de futuro, es la primera vez que todas las Cortes, la nobleza, la Iglesia y las ciudades le dicen que vamos, que si ha perdido el juicio, que Navarra es
la joya mayor que tiene el reino castellano. No lo era desde el punto de vista económico ni político, pero ellos se sintieron extraordinariamente halagados que, siendo durante la gobernación general y la regencia de don Fernando, cuando ya había muerto Isabel la Católica, incorporara el reino de Navarra a la corona de Castilla y no a su, como hubiera sido quizá más lógico, a la aragonesa. Bien, solo tengo que concluir diciendo que fue un héroe trágico porque falló en eso y se hubiera creado un Estado unitario, pero todas las ocasiones que ha habido para crear un Estado unitario han fallado por lo mismo, por Cataluña. Cuando el conde duque recomienda a Felipe IV que se convoquen unas cortes de toda la monarquía, unas cortes de España y no de Aragón, de Cataluña, de no sé qué y tal y cual, empieza la guerra de los catalanes y de los portugueses, concertados con los portugueses para hacer desde los dos flancos la guerra, es decir, en 1640. Y para que vean ustedes que no son manías, es decir, ni mucho menos, fíjense ustedes, les voy a poner un ejemplo religioso de esa guerra. En Madrid existe una iglesia que es un priorato benedictino del monasterio de Silos, que se llama Nuestra Señora de Montserrat, en la calle de San Bernardo, en la que fue mandado construir por Felipe IV. Es un poco extraño que en plena guerra de Cataluña, con Felipe IV en Fraga, en la frontera entre Aragón y Cataluña, donde le pintó el retrato cumbre, en mi opinión, de Velázquez, que por desgracia no está en España, está en la Frick Collection en Nueva York, en que aparece, pues no de negro, sino, en fin, lo más parecido a lo que podía ser un rey, porque claro, en España curiosamente no existieron nunca, existieron en la Edad Media, pero después no las insignias de la realeza, ni la corona, ni el cetro, etc. Para ponerle algo en la mano, le ponen la bengala de mariscal, es decir, de las tropas del ejército, puesto que están en guerra, es decir, y en un caserón a mí medio derruido en Fraga, le pintó en la guerra de Cataluña. Pues bien, Felipe IV, en plena guerra de Cataluña, manda a construir el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Montserrat en Madrid para acoger a los 65 monjes castellanos, algunos con más de 100 años, que habían sido expulsados del monasterio de Montserrat por sus hermanos en la religión, y algunos de los cuales llevaba 70 años en Montserrat de monje, simplemente porque no eran catalanes. Claro, ahora está muy de moda decir, no, este es un fenómeno de la Renaissance a fin del siglo XIX, luego de los nacionalismos. No. El proyecto de Fernando el Católico fracasó de hacer un Estado unitario en el siglo XV por los catalanes, y lo reconoce el propio Vicens en Fernando II y la ciudad de Barcelona. Fracasó en 1640 en la guerra de Cataluña, pues, por los proyectos del conde duque de hacer un Estado unitario, y volvió a fracasar, y bueno, esperemos ver qué nos depara el futuro. Y fue un héroe, un personaje histórico, porque adelantó en muchas materias, fíjense ustedes, la letra de cambio, los bancos, los seguros, etcétera, las bolsas, bueno, en las bolsas no se puede hablar de que fueron la primera, una española, porque antes fue la holandesa con los bulbos de tulipanes, pero sí en todo lo demás, en la actualización del derecho portentosa, y la concepción legislativa del monarca fue una auténtica revolución que fue copiada pronto por todos los reyes. De tal manera que siempre con la convicción de que su última misión era hacer una última cruzada que intentara rescatar Tierra Santa por el norte de África, con lo cual de paso se iba quedando con las plazas del norte de África, una cruzada un poco larga, porque era por tierra en lugar de ir en barco hasta a reconquistar Tierra Santa, pero sin perder ese
ideal que es un ideal todavía muy medieval de la cruzada. Concluyo. En España pueden ustedes pensar que yo estoy exagerando la dimensión, la importancia y la modernidad absoluta de la figura de Fernando el Católico, pero fíjense ustedes de otro, de un contemporáneo de Fernando el Católico. Maquiavelo estaba escribiendo en esos años El Príncipe y tenía la costumbre de redactar capítulo a capítulo, y cuando había terminado un capítulo se lo enviaba al gran Guicciardini a Florencia. Él estaba exiliado, como saben, de Florencia, de su patria, Florencia, para que le hiciera las observaciones que creyera oportunos. Eso está en los 19 tomos de su correspondencia, que están publicadas ya completas en italiano. En una carta a Guicciardini, que nadie ha reparado en ella, yo no sé si es una que cita a Díez del Corral, pero Díez del Corral al final no dice el contenido de la carta, con lo cual yo me quedo siempre con la duda. En una de esas cartas le dice Guicciardini que no entiende el capítulo que le acaba de enviar porque llama a Fernando el Católico el príncipe por excelencia, el modelo del príncipe nuevo. Dice, porque Fernando el Católico, a fin de cuentas, Aragón lo heredó de su padre, Navarra sí lo conquistó, pero para el reino de Castilla. Castilla fue rey de Castilla por su matrimonio con Isabel la Católica y después gobernador general y regente por el testamento de Isabel la Católica. ¿En qué es un príncipe nuevo? Al final es por títulos antiguos, no ha conquistado del todo Nápoles, ha conquistado Nápoles y Navarra, que bueno, que no era poco, Nápoles y Navarra. Y Maquiavelo le contesta que es el modelo del príncipe nuevo y mucho más, porque su misión no ha sido solo conquistar nuevos territorios, eso no solo eso es un príncipe nuevo, sino porque utiliza los recursos de Castilla para armar a los piqueros y a los arcabuceros en los tercios de Italia, del gran capitán, y utiliza las lanzas de Aragón para ir a sojuzgar a los portugueses en Toro, en Castilla, es decir, y utiliza los recursos de unos reinos en otros y de otros en uno, de una forma tal que es absolutamente nuevo. Por lo que concluye Maquiavelo, que Fernando el Católico no puede ser llamado rey de Aragón, ni rey de Castilla, ni rey de Nápoles, ni rey de Navarra, ni de ningún otro modo, sino exclusivamente rey de España. Es la primera vez que a un actual Estado-nación alguien dice, pues también se dice que es rey de Inglaterra, res Angliae, Enrique VIII, pero Inglaterra era pues lo que puede acabar siendo otra vez, pero en fin, pero no estaba ni Escocia, ni Gales tenía una autonomía peculiar, etc. Es decir, Fernando el Católico, y lo dice Maquiavelo a comienzos del siglo XVI, no se puede llamar rey de cada uno de los territorios, sino rey de España. Esperamos que ese impulso que le dio a nuestra España pues no se extinga, sino que se renueve, y desde luego, si con las cosas que estamos viendo pues fuera así, yo les aseguro que preferiría no verlo. Pero en fin, muchas gracias por su atención y por su paciencia, por su presencia aquí, y espero no haberles aburrido demasiado, aunque me temo que sí. Muchas gracias. Bien, yo creo que dada la hora, hemos estado muy a gusto, dada la hora creo que las preguntas ya no llegan este día, como tenemos otra sesión sobre Fernando el Católico podrían estar. Agradecerle a don Gustavo, bueno, la delicia de todo este rato adentrándonos en profundidad en todas las dimensiones de Fernando el Católico. Realmente es alguien impresionante, todas las dimensiones que hemos escuchado y toda la novedad que supone. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Buenas noches, hasta luego.